Doctor Vicente Ríos, te saludo con gusto. Buenos días. Tú le entiendes estos temas. ¿Cómo ves esta información que se presenta al respecto del trabajo de Tonio García Viera? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, y buenos días, Antonio García. Y un saludo a tu auditorio. Pues mira, sí, soy especialista en materia laboral, conocemos de los derechos y obligaciones y responsabilidades en las que incurren los trabajadores. Esto incluye a los trabajadores burocráticos, es decir, a los funcionarios públicos. Y es desde ese punto de vista que me gustaría vertir mi opinión respecto a esta nota. Que créeme, aplaudo yo esta clase de investigaciones porque pues que se hacen tanto este gobierno, el gobierno federal, los gobiernos pasados, porque pues es así como los funcionarios están en la rayita y están cumpliendo con todo lo que marca la ley, porque saben que tienen una lupa, que son ustedes los periodistas serios. Sin embargo, sí me gustaría en estas investigaciones que se fuera más allá nomás de la nota sensacionalista y que se viera el aspecto legal, que es muy importante. En ese sentido, veo 3 puntos que son los que causan controversia desde mi óptica y mi medio que yo desempeño, que es uno, el que las contrataciones provengan de una licitación pública, otras en asignación directa, que son las mínimas, como menciona Antonio, y la última, pues, de que en una de las empresas, uno de los socios resulta ser un pariente político de la gobernadora. Cuando las contrataciones de servicios provienen de una licitación, pues lo primero que debemos de observar es que se cumplan con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal. Esta ley se establecen los procedimientos que se deberán a cabo esas licitaciones y qué es lo que debemos observar si se cumplieron, que ahorita escuché, Antonio, que no se metieron mucho en este tema. La misma ley en su artículo 19 establece que se va a hacer una convocatoria pública en la cual se establecen los requisitos técnicos legales que deben de cumplir las personas físicas o morales que muestren interés en la prestación de este servicio, y las propuestas que se hagan por cada uno de los participantes se presentan en sobres cerrados y se abren públicamente y ante notario público a fin de conseguir un mejor precio, calidad, etcétera, en el servicio. Pues todo esto es lo que debemos de observar si esta empresa, me refiero específicamente a la que causa más polémica, cumplió para llegar a firmar ese tipo de contratación. Ahora, también es importante señalar que esta ley, en su artículo 21, señala quiénes pueden participar en las licitaciones públicas. Y la voy a leer literalmente. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria, las bases y las especificaciones de la licitación tendrán derecho a presentar sus proposiciones. En ningún momento la ley, no lo he encontrado, niega acceso a un procedimiento de licitación a algún pariente del gobernante en turno, máxime si el producto a licitar no se refiere a una condición directa con dicho funcionario. Por lo que legalmente yo no veo el impedimento para que hayan participado una empresa en la cual uno de los socios sea un pariente político. Sin embargo, pues sí, estoy de acuerdo en que se debe vigilar que se haya cumplido con ese procedimiento. Y de la nota, porque yo desconozco las bases de esa contratación y todo, yo me estoy basando en lo que dice la nota periodística, pues no se desprende ningún tipo de cuestiones que se lo impidieran, ¿no? Ahora, la asignación directa. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Sí, Vicente, por favor. claro. Volvemos con Vicente Ríos. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Volvemos, estamos hablando con el abogado Vicente Ríos, que él entiende, pues es especialista en materia laboral, y me dices, no es ilegal esta contratación de servicios. ¿Es lo que me quieres decir, Vicente Ríos? Así es, al menos no tiene ningún impedimento, la ley es abierta a todo interesado que satisfaga esos requisitos.
Nomás puntualizarte una cosa, me quedé en la asignación directa, porque luego este tema causa mucho escozor cuando es una asignación directa. No es ilegal la asignación directa. Digo, entiendo como manejaba Antonio García, que es lo mínimo, ¿no?, que se ve en esta investigación. Sin embargo, debo decir que la ley también establece los casos de excepción en los que las dependencias pueden celebrar contratos sin llevar a cabo los procedimientos de licitación. Y en ese sentido habría que analizar si en estos casos, digo, de existir esa asignación directa, se encuadran en estos casos de excepción. La nota no lo dice, pero sí es importante señalar, insisto, que la ley sí permite también la asignación directa. Lo que pasa es que satanizamos muchas veces esa palabra, esa asignación directa. Bueno, la ley sí lo contempla, ¿no? Antonio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, solamente en la parte de la vigencia de esta ley. Entendemos que tiene un desfase de aproximadamente 25 o 30 años con respecto a la ley federal, ¿no? Entonces, en esa parte creo que ha habido un avance en materia de transparencia en el país. No sé si pudiera hacer alguna reflexión al respecto. Sí, mira, muchas gracias por tu pregunta. Precisamente también está aquí la ley de responsabilidad de servidores públicos del Estado y de los municipios. Esta ley fue sustituida en este sexenio por la Ley Estatal de Responsabilidades y sí se meten en ese tema. El artículo 63, voy a hablar primero de la ley anterior que tuvo vigencia hasta el 2017, julio del 2017. En su artículo 63 establece las obligaciones que todo servidor público debe cumplir, esto para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que se debe observar en el desempeño de su empleo o encargo. Y de manera casuística, la ley establece 28 conductas en las que literalmente el funcionario se debe constreñir en su actuar. Aquí yo puedo detectar en cuanto relacionado a este tipo de contrataciones dos, y una, dice literalmente, el funcionario deberá abstenerse de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública con quien desempeñe un empleo, cargo, comisión en el servicio público o bien con las sociedades que dichas personas formen. No es el caso, es la limitante que están estableciendo. Y ojo, esta abstención es si no cuentan con autorización de Contraloría, no es una negativa total. Ahora, ¿cuándo se hizo una negativa total? Cuando sea un funcionario público inhabilitado. Bueno, eso por un lado. Y existe otro punto aquí. Excusarse de intervenir en atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que resulta algún beneficio para él, su cónyuge o pariente, pero se refiere a los funcionarios que llevan a cabo la licitación, a la entidad gubernamental que publicitó la convocatoria. No es algo que toque directamente al gobernador en turno. ¿Sí me explico? Entonces no existe una limitante, porque si no estaríamos también violando los derechos fundamentales pues de los parientes de los gobernantes. Oye, que no puedo Pero Vicente, pero no deberían de participar los parientes, ¿no? Digo, ni primero, a ver, digo, supone que este gobierno puso la vara muy alta, en el sentido de que, a ver, por la historia que traíamos del sexenio pasado, debería ser impecable en esto. Tal vez es legal, pero ¿es correcto que los parientes estén participando en este tipo de negocios, Vicente? Bueno, yo como abogado te tengo que decir que para mí lo que es legal es correcto. Lo que es legal es correcto. Desde el punto de vista como abogado, pues yo no puedo satanizar una cuestión que cumple con los aspectos de la ley, ¿no?
A ver, tengo que hacer un cambio de señal y nos quedamos en Proyecto Puente. Despedimos Megacable, mañana volvemos, nos quedamos en Proyecto Puente. Bueno, conclusión, ¿algo más que le quieras preguntar? Sí, bueno, todas estas licitaciones, al momento de que se publican, piden que las empresas estén registradas y tengan a sus empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por temas laborales precisamente. Y encontramos que la empresa, que es propiedad del primo del esposo, solamente tenía registradas a 3 personas de manera permanente de permanente, y a 70 y tantas, casi 80 personas de manera eventual, cuando los requerimientos de los contratos estamos hablando de más de 300 personas que deberían de tener contratadas al mismo tiempo. En esa parte sí hay una violación a los contratos establecidos, por una parte a la ley del Seguro Social, pero también una falla con el mismo contrato, y que eso deberían hacerse cargo quienes administran esos contratos. Es decir, quien publica esa convocatoria es responsable de hacer que se cumpla de inicio a fin todos los conceptos que marca, y uno de ellos es tener registrados a los trabajadores ante el IMSS. Muy bien. Pues Vicente, ¿algo más que agregar para cerrar? Pues nomás señalar insistir que esa ley de responsabilidades fue sustituida ahora por una ley estatal de responsabilidades que se emitió en este gobierno, y en la cual ya también abarca responsabilidad para el contratado, no solo para el funcionario contratante. Eso es un avance muy importante. Ahora, aquella persona que es contratada por el gobierno estatal, firma, y es bajo su responsabilidad el decir que ellos cumplen con todos los requisitos que la ley establece para su funcionamiento, ya sea como empresa o como persona física. Entonces, pues todo esto es lo que se debe de observar, yo digo, para completar de manera muy puntual esa nota que digo, no la critico, al contrario, digo, se me hacen muy bien que se hagan este tipo de investigaciones, pero sí hay que puntualizar, la ley no prohíbe a los parientes de la gobernadora intervenir en la licitación pública de alguna dependencia. Esto sería mi conclusión. Muy bien. Gracias, te agradezco mucho. Les agradezco a ambos. Buenos días, la verdad, pero aún así digo, precisamente esto debe llevar a una reforma de ley. ¿Cómo puede ser que los diputados no se den cuenta de esto? No tienen actualizado el marco o, por ejemplo, legislativo para evitar esto. Obvio, Vicente Ríos lo está haciendo como la parte defensora, ¿no? Es decir, nosotros buscamos al Estado y puso a Vicente Ríos como parte de la parte defensora, y se entiende, ¿no? Porque Vicente Ríos lleva juicios laborales por parte del Estado, es decir, no encontramos otra versión al respecto, hay que aclararlo públicamente, y no hubo abogados disponibles, la verdad. Ya me está contactando por acá alguien de la barra que mañana nos va a tener un análisis legal. Obvio, se puede decir que es legal. Sí, pues para eso está hecho el sistema, para que sea todo legal. La cuestión es que los parientes no deben de estar cerca de estas situaciones, Antonio, ¿no quieres saber? Y otra, ¿por qué el ISAF y por qué la Contraloría, por qué el Comité de Participación Ciudadana, toda esa estructura por la que pagamos 800 millones de pesos al año, no detecta nada de esto?